a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a hablar sobre las pruebas de selección de personal, un poco al hilo de lo que muchos me preguntáis de cómo se encuadra la prueba grafológica dentro de los procesos de selección de personal. Vamos a empezar un poco explicando qué es una prueba de selección de personal. Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis asistido en alguna ocasión a una prueba de este tipo. Se trata de pruebas que convocan las empresas cuando necesitan cubrir un puesto concreto y con estas pruebas lo que tratan es de seleccionar a los candidatos más adecuados a ese perfil que esa empresa está buscando. Normalmente, claro, lo primero que se hace por parte de la empresa es diseñar ese perfil, ver qué aptitudes, qué competencias, qué habilidades técnicas o personales tiene que tener el candidato para el puesto en cuestión, el puesto que se pretende ocupar. Ante esa convocatoria se presentan un montón de candidatos, entonces la empresa lo que hace es filtrar a todos esos candidatos a través de pruebas muy concretas que son las que os voy a explicar ahora. Aquí abajo en la caja del vídeo, abajo si abrís la descripción, os voy a dejar un artículo en el que explico todo esto de una forma muchísimo más ampliada, por si lo queréis leer también para ampliar esta información. Las pruebas de selección de personal pueden ser muchas y muy variadas. Aquí os voy a tratar de explicar un poquito cuáles son las que más se usan, las más importantes. Sobre todo, imprescindible empezar por la entrevista de selección de personal, que es muy raro que no se realice. Es una prueba clásica, es una prueba fija y todas las empresas hacen pasar a los candidatos por una entrevista previa. ¿Por qué? Pues porque es la forma que tiene la empresa de tomar un contacto directo con el candidato y también evaluar un poco su presencia, su forma de comportarse y sobre todo su actitud en la entrevista. Si es una persona que es más activa, más proactiva, que participa más con el entrevistador, o si por el contrario es una persona más pasiva, que se queda callada. En la entrevista de selección también se suele evaluar mucho lo que es el lenguaje no verbal. Hay entrevistadores especializados en este tipo de pruebas. El hándicap que tiene esta prueba es que no suele ser de muy larga duración y también que normalmente hay técnicas que te ayudan a ensayar ese tipo de entrevistas y decirte un poco cómo tienes que vestir, cómo tienes que actuar, cómo tienes que responder. Entonces se puede un poco ensayar ese teatrillo, ¿no?, en el que consiste la entrevista de selección. Esta entrevista puede ser también estructurada, semiestructurada o no estructurada, como si fuera una conversación libre y espontánea con el candidato. También en los últimos años se ha puesto muy de moda, para un poco complementar esa entrevista por competencias que se suele realizar de una forma más clásica, se ha puesto también de moda la entrevista por valores. En la entrevista por valores lo que el evaluador trata de examinar es si los valores de esa persona son acordes con los valores previamente establecidos por la empresa, los valores por los que se rige esa empresa en concreto. Otra prueba muy conocida y muy utilizada son los test psicométricos. Los test psicométricos son unos cuestionarios bastante simples, bastante sencillos, que son fácilmente medibles y fácilmente cuantificables. Aquí lo que se trata es de aplicar una serie de test que miden determinadas habilidades, determinadas competencias muy concretas, numéricas, verbales, de cálculo, de orientación espacial, también, como os digo, dependiendo del puesto que se va a ocupar. Dentro de los test psicométricos están los test psicotécnicos y los test psicológicos. Dentro de los test psicológicos que miden la personalidad del candidato, ahí es donde encuadraríamos también, dentro de los test proyectivos gráficos, la prueba grafológica, y a veces también se aplican test de dibujo. Por el contrario, los test psicotécnicos miden conocimientos técnicos, no miden personalidad, sino conocimientos técnicos del candidato, ya os digo, a través de una serie de test muy sencillos, que hay muchísimos, hay de distintos tipos y que también varían dependiendo de las aptitudes o capacidades que se quieren medir en el candidato. Hay algunos numéricos, hay algunos de dados, por ejemplo, que miden un poco lo que es la orientación espacial. Hay algunos de completar frases para ver las habilidades verbales que tiene el candidato. Bueno, hay un sinfín de pruebas de este tipo.
También como evaluación técnica están los test por competencias y las pruebas de conocimiento. Luego también están lo que se llaman Assessment Center o centros de evaluación, que son una serie de baterías muy completas que abarcan distintos test y que también ponen a prueba al candidato en distintas modalidades de aptitud, competencias. Hay algunas también dentro de los Assessment Center que son pruebas situacionales. En estas pruebas lo que hacen es como una especie de dinámica, una simulación, que normalmente se les conoce más como roleplay. Son simulaciones de una situación laboral concreta en la que se evalúa cómo el candidato se va a desenvolver en una situación, como os digo, muy parecida a la que va a tener en el puesto de trabajo. En estas pruebas se van a medir sobre todo las actitudes de eficacia personal, las habilidades resolutivas del candidato, si es más o menos líder, si apunta más o menos hacia posiciones de liderazgo, y también el compañerismo, la capacidad que tiene para trabajar en equipo. Yo os comentaba que dentro de estas pruebas el grafólogo interviene en los test psicológicos y más concretamente en los test proyectivos gráficos. La prueba grafológica, aunque muchos piensen que no se usa o que es muy desconocida, se usa muchísimo en las empresas. De verdad, confiad, porque trabajo muchísimo en selección de personal y aunque no se dice, las empresas no dicen que tienen grafólogos trabajando, sí que somos profesionales que trabajamos un poquito en la sombra. Normalmente las personas que acuden a un proceso de selección de personal se van a encontrar la prueba de grafología, muchas veces dentro de esos Assessment Center que hemos comentado, dentro de esa batería de pruebas que hemos comentado, se van a encontrar que les van a pedir que escriban un manuscrito y lo firmen, o otras veces dentro de lo que es el proceso de reclutamiento, antes de empezar con las pruebas de selección, lo que hace la empresa es pedir a todos los candidatos que envíen su manuscrito a la empresa. Una vez el candidato envía su manuscrito a la empresa, luego cuando tiene todos, la empresa nos remite pues todo el lote de manuscritos a los grafólogos, y muchas veces los grafólogos lo que hacemos es trabajar en paralelo con toda esa batería de test, entrevistas y pruebas que la empresa está realizando por otro lado. De esta forma también las empresas se ahorran mucho tiempo, porque se están haciendo las dos pruebas en paralelo en un espacio temporal único. La intervención del grafólogo puede ser para varios tipos de informes. Esto depende un poco de la empresa y del proceso de selección de personal que se está realizando. Muchas veces, como os digo, nos contratan en paralelo para ayudar con ese filtro de candidaturas. Cuando hay muchísimos candidatos, lo que hace la empresa por un lado es hacer todo tipo de pruebas técnicas psicológicas y las entrevistas, y por otro lado, mientras el grafólogo está evaluando y está filtrando de entre todos esos candidatos que se han presentado para ese puesto, los que más se adecúan a las características y al perfil que la empresa previamente nos ha dado diseñado. De ahí suelen salir unos finalistas. A estos finalistas la empresa les aplica otro tipo de pruebas para terminar de filtrar y para terminar de seleccionar a los más adecuados. Otras veces los grafólogos no hacemos el filtro, sino que intervenimos, por ejemplo, al final, cuando la empresa ha realizado todas las pruebas que requiere, todas las pruebas que necesita para buscar a su candidato. A lo mejor se quedan con 10, con 7, 10 finalistas. Estos nos los pasan al grafólogo para que digamos un poco cuál de esos 7, de esos 10 sería el más adecuado, el que más se adecua concretamente, muy concretamente al puesto que se está buscando. Pensad que nosotros lo que hacemos es como cortar un traje a medida. Vamos a buscar no a un candidato bueno o malo o regular, vamos a buscar al que mejor le calza ese traje. Entonces ya os digo que la intervención del grafólogo puede ser muy variada dependiendo de cómo la empresa enfoque ese proceso de selección de personal y también de la cantidad de candidaturas que se presenten. Si no se presentan muchas, a lo mejor intervenimos solamente al final para seleccionar a los finalistas. Si son, por ejemplo, candidaturas para puestos comerciales que se suelen presentar muchísimas personas, ahí sí que podemos intervenir de una forma mucho más eficaz y mucho más rápida, haciendo ese filtro inicial. Tened en cuenta que a través de grafología vemos mucho la
la profundidad, la parte inconsciente del ser humano. Entonces es un filtro muy rápido. Va a ser muy fácil para el grafólogo discriminar a lo mejor entre 500, 1000 candidaturas. A lo mejor en una semana sí que podemos hacer un filtro más o menos rápido y pasar ese primer filtro para que la empresa siga con las pruebas que quiera realizar, y luego muchas veces nos vuelven, después de haber filtrado ellos esa segunda fase, nos vuelven para que nosotros seleccionemos de nuevo, como os comentaba antes, a los finalistas. Espero que este vídeo os haya servido para ubicar un poquito dónde se aplica la grafología dentro de los procesos de selección de personal. Ya os digo que es una prueba que se usa muchísimo. De hecho, cada vez son más las empresas que están incorporando grafólogos a sus procesos de selección de personal, sobre todo por lo que os comentaba antes, la eficacia y la rapidez en filtros de muchísimas candidaturas, y por otra parte nuestra capacidad para analizar la personalidad de una forma muy profunda, penetrando muy en el inconsciente y a lo mejor descubriendo rasgos del candidato que no se dejan ver en el tiempo que dura la entrevista de selección, que pueden ser 20 minutos, media hora como mucho. Ahí el evaluador puede ver rasgos del candidato que pueden aparecer a corto plazo, incluso que haya ensayado previamente, como os comentaba. En cambio, el grafólogo va a ver esa zona más inconsciente, esa parte que el candidato no va a poder ocultar, o rasgos que puedan ir a aflorar a medio o largo plazo y que, como os digo, no pueden aparecer en una entrevista corta. Para todos los que estéis interesados en esta especialidad, os comento, muchos de los que me seguís en este canal ya sabéis que tenemos un curso experto universitario en grafología empresarial aplicada a selección y gestión de recursos humanos. Formamos especialistas para trabajar con empresas en sus procesos de selección de personal. Este curso interesa no solo a los responsables de recursos humanos que ya estáis trabajando en empresa, en selección, sino a todos los que os queráis formar como especialistas de una forma externa. La mayor parte de los grafólogos de empresa trabajamos como autónomos, como freelance, independientes de la empresa, y así nos contratan también como profesionales independientes. Este curso que os comento lo impartimos en la Universidad a Distancia de Madrid. Es un curso 100% online, así que lo podéis realizar desde cualquier lugar del mundo, desde donde estéis, lo podéis cursar, y empieza en el mes de noviembre. Actualmente ya estamos preparando las primeras inscripciones, y de verdad, si estáis interesados, no dejéis pasar mucho tiempo, porque tenemos el límite de plazas, y hay veces que en el mes de octubre ya tenemos el grupo lleno. Entonces, si estáis interesados, ahora estamos a primeros de septiembre, si estáis interesados, de verdad, contactadme. Os dejo por aquí el correo electrónico, y abajo os dejo también el enlace con la información completa de este curso. Y para los que queréis aprender grafología de una forma más pausada, más tranquila, también tenemos cursos online y presenciales de más larga duración, con 2 horas de clase semanales, para que no se os haga muy intensivo. Y también tenéis información en la sección de cursos de grafología de la web del centro, o si no, me contactáis directamente o me llamáis por teléfono. Como os digo siempre, no os olvidéis de suscribiros al canal y de darle a la campanita aquí abajo de notificaciones para que podáis estar informados cada vez que subo un vídeo nuevo. Ya sabéis que es un canal especializado en grafología, y a todos los que os interese esta materia seguro que os va a encantar, y además, como siempre os digo, también admito sugerencias de temas que muchos me estáis enviando, entre ellos este que os estoy comentando ahora, que muchos me habéis preguntado. Nada más, nos vemos en próximos vídeos.